Bueno, muy buenas. Es para mí un placer presentar a Delia Rodríguez. Delia es psicóloga con más de 20 años de experiencia en tratamientos de adicciones y además es gerente del Centro de Luna, centro especializado también en tratamiento de adicciones, ubicado en Madrid y uno de los referentes en España. Bueno, en esta entrevista vamos a ver la terapia online individual, pero sobre todo grupal, o sea, las ventajas y los inconvenientes de primera mano, de la mano de Delia Rodríguez, de su experiencia que ha tenido durante todos estos meses que ha estado utilizando pues este tipo de terapia. Bueno, pues nada, es un placer, Delia, tenerte con nosotros. Y, Igualmente, Ubaldo. y bueno, pues nada, pues empezamos la entrevista. Bueno, primera pregunta. ¿Cuál es la evolución de la terapia online en los tratamientos de adicciones y cómo ha afectado la pandemia del COVID al mismo? Vale, yo en un principio realmente no las tenía todas conmigo porque yo no es que no creyera en la terapia online, pero, o sea, yo lo tenía, me gustaba mucho más la presencial. Sabía que había gente que usaba la terapia online, pero concretamente la individual, pero yo nunca opté por utilizarla. Pero bueno, por las circunstancias que nos ha tocado vivir y que nos está tocando vivir, pues bueno, hemos visto abocados a utilizarla porque no nos quedaba más remedio. Entonces, bueno, mi sorpresa ha sido grande porque, aunque no, como ya te comentaba, no las tenía todas conmigo, la sorpresa ha sido grande porque he visto que sí, que puede funcionar perfectamente mientras dejes claro desde el principio pues todas las pautas, las normas y demás, no hay problema. Lo que, en definitiva, cuando empiezas, pues claro, eh, en mi caso, cuando lo empiezas a practicar por primera vez, eh, empiezas a notar algunas cosillas que tienes que ir modelando a medida que vas avanzando. Pero bueno, en pocos días, si el terapeuta es hábil, puede conseguir los resultados que se pueden conseguir de otra manera, con una terapia presencial. No lo mismo, pero sí se pueden conseguir buenos resultados. Ujú. ¿Qué aspectos hay que hacer más hincapié en la terapia online? Hombre, en la terapia online quizás donde hay que hacer más hincapié es, lo más importante es saber captar la atención del paciente. Saber captar la atención del paciente. ¿Por qué? Porque cuando tú estás en una terapia presencial, eh, tienes muchísima más información, porque tienes la información verbal y la información no verbal. Entonces, tienes que estar muchísimo más pendiente en la terapia online para que no se te escape información. Tienes que hacer mucho hincapié también en la forma de hablar con el paciente, en el tono de voz que utilizas para poder mantener el ritmo de la conversación, para que el paciente no se aburra. O sea, más o menos es ese tipo de cosas las que hay que tener más presentes. Ujú. Vale, la terapia grupal en el tratamiento de adicciones. ¿Qué se trabaja en la terapia grupal en el tratamiento de adicciones y por qué es tan importante en un tratamiento de adicciones, además de la terapia individual, la terapia grupal? Vamos a ver, la terapia, en cualquier tipo de terapia, donde hay una intervención terapéutica, siempre va dirigida a ayudar a las personas pues, a resolver sus conflictos, a encontrar un equilibrio emocional y a estimular su crecimiento personal. Eh, ¿Cómo trabajamos esto? ¿O qué es lo que trabajamos? Pues, ¿qué objetivos perseguimos? Perdón, pues potenciar sus habilidades sociales, dotar al usuario de herramientas de afrontamiento y trabajamos la prevención de recaídas. Esto concretamente en la terapia grupal de adicciones, que el programa de prevención de recaídas es un programa de autocontrol donde lo que perseguimos es generar una serie de cambios en los patrones de conducta del paciente. ¿Por qué es tan importante la terapia grupal que sea complementaria a la terapia individual? Vamos a ver, aunque la terapia individual es muy importante, porque ahí
te dirige a la peculiaridad del paciente en sí, a su historia de vida específica. En la terapia grupal es básica como complemento porque se convierte en un espacio donde el paciente o el usuario se siente entre iguales. Al sentirse entre iguales, eh, se deja, o sea, todas sus culpas, sus vergüenzas, todas estas cosas que limitan tanto a una persona a la hora de expresarse, se disuelven con mucha más facilidad. En, interactúa con sus compañeros, o sea, es un espacio que le sirve para reflejarse y verse reflejado, o sea, para proyectarse y verse reflejado. Entonces, esto, aunque no parezca tan importante, pero es básico porque es lo básico para ayudar al paciente a tomar conciencia de enfermedad. Es muchísimo más fácil que un paciente tome conciencia de enfermedad en grupo que individualmente. ¿Por qué? Porque se ve reflejado en los demás, porque ve que a todos les pasa lo mismo, porque el patrón de comportamiento de la mayor parte de los adictos, diría del 90% o 95%, el patrón de comportamiento de base es el mismo. Entonces, genera muchísima más confianza al paciente para entenderse y asumir e integrar una serie de comportamientos que a solas les es más difícil ver. Perfecto. Por eso para mí es tan importante. Totalmente de acuerdo. ¿En qué aspectos hay que hacer más hincapié en esta terapia online grupal? Vale. Pues básicamente como pues lo mismo más o menos que te comenté antes en cualquier tipo de terapia online. Hay que hacer hincapié básicamente pues en ser especialmente empático para poder mantener la atención del usuario, porque vamos a ver, es que en una terapia online puede parecer que es como mucho más fría, que es mucho más distante. Entonces, hay que hacer hincapié precisamente en aquellos aspectos que nos lleven a evitar esta sensación de frialdad. O sea, mantener un ritmo de voz más melódico, más ameno para que el paciente, para mantener la atención del paciente. Eh, eh, básicamente es eso, tampoco tiene mucha ciencia. O sea, es un poco, depende de la habilidad del terapeuta. Vale. Lo básico es poder mantener la atención del paciente y hacer que la terapia sea amena y se sienta cómodo, pero eso es más habilidad que otra cosa. Perfecto. ¿Cuál ha sido tu experiencia en tus grupos de terapia online y qué es lo que más te ha sorprendido? Hombre, mi experiencia ha sido muy buena, aunque al principio no las tenía todas conmigo, la verdad es que la experiencia ha sido bastante buena. ¿Qué es lo que más me ha sorprendido? Pues la disposición de los usuarios, eh, o sea, la disposición de los usuarios y el compromiso, o sea, el compromiso que han adquirido incluso a través de algo tan distante como puede ser un ordenador, ¿no? Que parece que se comprometen más cuando van presencialmente porque acuden al centro terapéutico, que es un entorno diferente, como más sanitario, más terapéutico. Pero incluso me ha sorprendido ese compromiso del paciente, me ha sorprendido muchísimo. Y después lo más que me ha aportado a mí personalmente es que, a ver, yo tanto en las presenciales como en las online, que yo es que para mí es una fuente de enriquecimiento personal bestial. O sea, en una terapia no solo aprende el paciente, sino que el terapeuta se enriquece muchísimo, 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 justo del usuario. Perfecto, pues hasta aquí. ¿Algo más que quieras añadir? Hombre, a mí sí me gustaría un poco pues comentarte las ventajas e inconvenientes de la terapia online versus la presencial, eh, que quizás la terapia online, como gran ventaja, tenemos que, primero, ofrecemos al paciente la oportunidad de no romper su proceso terapéutico.
sea cual sea la circunstancia. Después, por otro lado que ofrecemos al paciente la posibilidad de estar más cómodo si está lejos, si está enfermo, o sea, por cualquier motivo. Y después también que, dadas las circunstancias de lo que nos está tocando vivir ahora mismo, pues tenemos la absoluta garantía de cumplir con todas aquellas medidas higiénico-sanitarias que tenemos que cumplir. Ujú. O sea, que quería resaltar eso que, como algo importante. Quizás como inconveniente, el único que yo vería, o el más significativo, sería que, en la terapia online perdemos una parte de información que es básica, que es la información no verbal, que sí la tenemos en una terapia presencial. Con la información no verbal me refiero a muchos gestos. Hay, por ejemplo, en una terapia online sí podemos ver los gestos de la cara, pero los del resto del cuerpo no. O sea, es importante ver pues, si hay movimientos de las piernas, si hay tics, si no hay tics, si cruza mucho las piernas, si no las cruza. Pero bueno, que se pierde algo de información, pero funciona, Ujú. funciona. Y si no tenemos otras opciones en determinadas circunstancias, siempre podemos hacer uso de esta modalidad online. Claro. Eso, Delia, totalmente de acuerdo contigo. Al final, digamos que el tratamiento online, digamos que es un acompañamiento al propio tratamiento en sí, o sea, se compagina con la terapia presencial, no tiene por qué ser Exacto. sustitutivo, sino que es una herramienta más que ofrecemos a los pacientes para poder no interrumpir, tú has dicho su tratamiento y su evolución para conseguir esa deshabituación y esa reinserción dentro de la sociedad. Pues nada, Delia, ha sido un placer Exacto. tenerte y un placer que compartas un poco pues, tu experiencia de las terapias grupales online y esta nueva modalidad que estamos incorporando dentro de nuestros tratamientos. Pues muy bien, Ubaldo. Muchas gracias por compartir este rato contigo, por permitirme compartir este rato contigo. Y sí que me gustaría hacer un comentario pues respecto al servicio que vosotros, como doctora Adicciones, nos ofrecéis a los profesionales. Y es que, bueno, que nos estáis dotando de unas herramientas súper importantes y muy punteras a nivel tecnológico que nos facilitan muchísimo, muchísimo nuestro trabajo. Entonces, por ese lado, no quería dejar de mencionar como en modo de gratitud el servicio que nos estáis prestando a todos los profesionales. O sea que muchas gracias. Pues nada, muchísimas gracias y nada, pues como siempre un placer y nada, pues nos vemos en breve. Un saludo. Pues muchísimas. Venga, un saludo. Hasta luego. Gracias.